Hemos estado hablando de lo que es el servicio y por supuesto el servicio tiene que ver con diaconado, o esa palabra está intrínsecamente relacionada con lo que es el servicio. Y bueno, cuando estaba preparando la enseñanza, buscaba lo que era el concepto de servicio o cómo lo define la Real Academia Española, y lo define de esta manera. Define servicio como prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes materiales. Un servicio es una prestación, un activo de naturaleza económica, pero que no tiene presencia física propia, a diferencia de los bienes que sí la tienen. Otra definición también dice: acción y efecto de servir, encargo, actuación, prestación, trabajo, favor, misión, asistencia, función, oficio, ocupación, ayuda, auxilio. Vemos entonces que este concepto de servicio es amplio, porque cuando se habla y el objetivo es suplir una necesidad, el espectro es amplio, porque hay infinidad de necesidades en diferentes aspectos, en diferentes áreas de la vida. Pero entonces yo también pensaba, ¿cómo podemos hacerlo bien? Porque no es solamente servir, sino servir bien. Entonces buscaba el concepto de la eficiencia en el servicio y dice de esta manera: consiste en brindar una atención integral, con respuestas inmediatas, soluciones al instante y resultados óptimos en suplir esas necesidades. Entonces uno ve como que la cuestión, oye, es seria, ¿verdad? Para poder ser nosotros allí consecuentes y para poder ser eficientes en lo que es el servicio, oye, demanda, hermano, demanda. Si uno ve aquí, uno dice, oye, esto demanda. Y el que conoce más o menos estos conceptos dice, oye, sí, es serio, no es nada más un servicio por servir. Bueno, mi hermano, déjeme decirle que si nosotros vemos el servicio a la luz o la óptica de nuestro Dios, esto se queda corto. Y no es para que salgamos corriendo de, oye, servirle al Señor, esto se queda corto, porque es que el servicio al Señor y tiene muchas implicaciones, y resulta que el ejemplo del servicio que tenemos nosotros es el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos pensar de que es el servicio que Él hizo en el momento o en el trayecto de su ministerio en la tierra. Sí da muchos ejemplos, pero el mayor ejemplo que dio de servicio abnegado nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz del Calvario, donde Él no le importó negarse a sí mismo para servirnos a nosotros como ese medio que nos iba a traer salvación y nos iba a restablecer la comunión que un día perdimos con Dios. Entonces, allí vemos nosotros podemos ver ese concepto de servicio que es el que nos presenta la Biblia. Y nosotros como creyentes es el que debemos nosotros ver, aun cuando existan diferentes conceptos de servicio, aun cuando sean complejos, porque sí es complejo el concepto de servicio, pero la medida que nosotros debemos tener como creyentes es esta: Jesús al servicio de nosotros, del pueblo, donde Él tuvo que dar su vida para o a favor de nosotros. Entonces, mis hermanos, sabiendo este concepto ya de esta manera, para continuar con esta serie de enseñanzas del servicio o diaconado a la luz del Nuevo Testamento, les invito a ubicar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 26. Juan, capítulo 12, versículo 26. Vamos a tomar ese texto como base. Sin embargo, vamos a leer desde el versículo 20, donde tiene allí toda la idea de este episodio, de este relato que nos trae Juan. Juan 12, del 20 al 26. Vamos a leer desde el 20. Leemos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.
había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es importante que veamos el contexto cuando habla acerca del servicio y vamos a revisar un poco este contexto. Jesús, antes de esta situación, él viene entrando a Jerusalén. Y bueno, según las escrituras, según la profecía, pero él venía entrando y le estaban recibiendo con gritos, con alabanzas, venía montado un pollino, lo que le llaman mucho la entrada triunfal de Jesús. Y bueno, la misma gente se hosana al Dios, al Rey de Israel. Y bueno, esos mismos judíos después cambian y los mismos que decían que era el Rey de Israel, después decían crucifíquenle. Pero bueno, el caso era que en este momento ellos le estaban riendo esa pleitesía. Y bueno, tenía que ver también con lo que era en ese tiempo la fiesta de la Pascua, y entonces ahí subieron muchas personas. Entonces, dentro de ellos habían unos griegos. Lo más probable es que estos griegos eran creyentes de la religión judía, porque no se concibe que un griego vaya a estar adorando a Dios. Entonces, lo más probable era eso. Y bueno, estos asistieron a la fiesta de la Pascua. Y por supuesto, a ellos lo más seguro que también había llegado la fama de Jesús, de lo que había hecho, de los milagros, y entre ellos el más reciente, la resurrección de Lázaro. Y ellos querían ver a Jesús, querían escucharle, querían hablar con él, quizás verle, quizás percibir si hacía algún milagro. Y estaban entonces a la expectativa, tenían ese ánimo de ver a Jesús, estas personas. Y solicitan a los discípulos, en este caso a Felipe, y Felipe a su vez a Andrés, y fueron a decirlo a Jesús. Es lo que dice el relato. Entonces, bueno, Jesús, como todo buen maestro, y como siempre habló Jesús, de una manera transparente, él le da una respuesta, quizás no la mejor respuesta que estaban esperando ellos. A lo mejor ellos estaban esperando que les dijera, bueno, díganle estas cosas o háganlos pasar, o no los dejen pasar porque todavía a ellos no les toca, no es el tiempo para ellos, para los gentiles. Quizás le hubiese dicho cualquier cosa, ellos esperaban una respuesta de Jesús. A mí no me compete lo de los gentiles, sino bueno, a ustedes los apóstoles. Él le pudo haber dicho cualquier cosa, ellos esperaban quizás algo. Y Jesús le responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero Señor, ahí están los griegos, o sea, ahí están los griegos, están preguntando por ti, por todo lo que tú has hecho, por cómo te están recibiendo acá. Tú, el Rey de Israel, ese rey que esperaban los judíos, un rey terrenal. Ahí están los griegos preguntando por ti. O sea, ¿cómo tú no vas a decir que ha llegado tu momento? Jesús le responde de esa manera. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Jesús, cuando le viene hablando, o este contexto, le viene hablando de su misión, la misión que tiene Él aquí en el mundo. Lo primero que le plantea es el propósito de su misión. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado. Él ilustra o el momento que le habla del propósito de ser glorificado, es algo que a lo mejor en su mente no lo tenían de una manera bien clara. Para ellos no era algo que cuadrara o encajara con la percepción que tenían ellos de Jesús en cuanto a lo que era el rey de reyes, ni los mismos discípulos. Ahí lo vemos en Hechos más adelante, que todavía le preguntan que cuándo iba a ser establecido el reino. Pero sí, él muestra aquí que era la hora de ser glorificado. Era un tiempo, dice la hora, quizás no ese momento, pero sí ya era el tiempo. Él en otros momentos ya había dicho que todavía no era el tiempo de él, pero aquí le decía, es el tiempo, llegó la hora, esto no puede esperar. Y si usted ve el contexto posterior de esto, de este pasaje o de este episodio, usted ve que ya él anuncia su muerte. Pero entonces aquí lo está haciendo de otra manera, le está diciendo, la misión mía era para esto. Y ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta glorificación de Jesús no solamente era con su muerte, porque Jesús, la muerte no solamente le glorificó, él cumplió con eso, pero Jesús, para ser glorificado, tenía que cumplirse su muerte, su resurrección, su ascensión y estar a la diestra del Padre. Amén. De esa manera, o de eso les estaba hablando Jesús. Mi propósito de venir al mundo es este. Quizás para muchas personas pudieron haber pensado que ese ministerio como Jesús le había venido desarrollándolo, decía es que le encajaba bien ser nuestro rey aquí en la tierra. Me imagino que en su mente pasaba, si a los reyes terrenales normalitos por allí se les rinde pleitesía, se le dan todos los honores, imagínate nuestro rey que hace milagros y hasta resucita a las personas. Entonces podrían tener su concepto de todo lo que podía hacer Jesús como rey y de que él los iba a salvar a su pueblo, a resguardar terrenalmente. Pero por supuesto eso no estaba en los planes de Dios. No estaba en los planes de Dios. Jesús iba a retomar esa gloria que ya antes de la fundación del mundo él tenía, porque no fue en ese momento. Antes de la fundación del mundo ya él tenía esa gloria. Solo que él se despojó a sí mismo y se hizo igual que nosotros para poder cumplir con este requisito para que nosotros fuésemos salvos. Entonces había llegado el momento, para él les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, y tenía que ver con esto. Tenía que ver con esto. Esa respuesta, por supuesto, no les encajaba. Pues le sigue diciendo, y él habla de más que el propósito, la necesidad de la misión de él venir al mundo. Él le dice, de cierto os digo. Mira que cuando Jesús decía estas cosas, decía, mira, ven, presten atención, escuchen que lo que viene es importantísimo, es de suma importancia. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús ilustra este acto salvífico con un ejemplo sencillo, lo que lo caracterizaba a Jesús, sencillo. Y él habló en ese momento de un ejemplo de la agricultura. Y les dice esto, y él sabía que ellos lo iban a comprender, esa audiencia lo iba a comprender. Es más, estaban cerca de esa fiesta que tenía que ver con la siembra, con la cosecha. Y hoy también para nosotros es sencillo conocer ese ejemplo de la semilla. Si un agricultor tiene una semilla, un sembrador, y la mantiene allí, eso no produce fruto. Ahí se queda sola. Pero si la siembra, la planta, por supuesto, esta va a producir lo que tiene que hacer, porque va a estar bajo tierra. Esta semilla
la humedad la va a afectar, se va a podrir, va a morir y después es que va a germinar. Y ahí es que puede ser una planta y por consiguiente dar fruto. Pues eso tenía que pasar con Jesús. Eso tenía que pasar con Jesús. Jesús tenía que morir, tenía que ser sepultado, resucitado por el Padre y ascendido a su diestra, que es lo que le viene hablando del tiempo de su glorificación. Solo así podía dar muchos frutos de salvación. Y no solo para el pueblo judío, porque ahorita cuando hable acerca del que le sigue o le sirve, él da ahí un pronombre infinitivo que dice, si alguno, o sea que él abre el compás. Y él está dando una respuesta de alguien que viene, que no es del pueblo judío, los griegos. Entonces, él estaba hablando que esto que tenía que pasar con él era para dar fruto de salvación, no solo al pueblo judío, sino a todos los pueblos del mundo. Nosotros aquí hoy somos un ejemplo de ello. Era necesario que sucediera la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz del Calvario. Él tenía que pagar el precio de la paga del pecado. No de él, sino de todos nosotros. Y en esto consistía dar ese fruto de salvación al todo el que cree en su bendito evangelio a través de la fe en Jesucristo. Tenía que pasar. Si eso no pasaba, no iba a haber fruto. Tenía que pasar. De allí que él le dice con ese ímpetu que tenía que pasar, había llegado la hora, sí era el momento. Era necesario que Jesús muriera y resucitara para que todo aquel que cree o creyera en él fuese salvo. El judío, el griego y todos, hermanos, todos aquellos que creyeran en él. Aún si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo y no tiene una relación personal con Cristo, es para usted también. Era necesario, hermano, porque estábamos perdidos. Era necesario, porque estábamos perdidos. Y lo podemos ver en ese siguiente versículo del contexto, o este mismo episodio, escena, como lo quieran llamar, donde le dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. ¿Estamos perdidos? ¿O estábamos perdidos? Estábamos perdidos. Entonces, era necesario que pasara eso, era necesario que Él viniera, era necesario que fuese glorificado de esa manera, era necesario el sacrificio en la cruz del Calvario, era necesario que Él tuviese esa actitud de abnegación, que es la que nos muestra del ejemplo del servicio, para que todos nosotros pudiésemos ser salvos. Dígame usted si Jesús no hubiese tenido esa actitud de abnegación, si cuando oró o estaba orando en el Getsemaní, Él hubiese dicho, bueno, Señor, yo no quiero experimentar de esta copa. Y Él podía hacerlo. Pero no, Él obedeció. Dijo que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y ese es un aspecto que muchas veces nosotros debemos tener en el servicio. Si nosotros vamos a suplir una necesidad o vamos a hacer un servicio, cuando decimos lo que le planteaba del servicio que es intangible, es porque si usted mueve este vaso de aquí, se necesita mover de aquí a acá, eso se hizo un servicio allí, se movió de aquí hasta allá. Es intangible, usted no lo vio, pero produjo algo. Yo necesitaba arrimarlo y se suplió la necesidad. Así es el servicio de nosotros. No es algo material, sino una acción, un hecho. Pero tenemos que tener bien claro que nosotros tenemos que estar conforme a la voluntad del Señor. Si el Señor nos exige de esta manera el servicio, cuando lo vayamos a hacer, hermano, ¿cómo lo debemos hacer? De la misma manera que nos muestra Jesús. Y Jesús, cuando nos mostró eso y cuando pudo plantearlo, la necesidad de Él tener que glorificarse, cuando digo glorificarse es morir, resucitar,
pero en este caso pensando en la parte del sacrificio, en la cruz del Calvario, Él sabía que era cruento esa muerte. Él sabía que era una muerte cruenta, difícil. Aún Él siendo Dios, Él sabía que iba a sufrir. Él sabía, hermano, que Él iba a sufrir por algo que Él no hizo, que es lo peor. Cualquiera de nosotros nos ponemos los zapatos de Jesús y decimos, oye, es difícil sufrir por los demás. Sufrir por algo que yo no he hecho. Sufrir por un servicio hacia otro. Es difícil. Pero Jesús lo hizo, hermano. Jesús lo hizo. Y hoy nosotros somos beneficiados por ese servicio que Él hizo con una abnegación. Que quizás para muchos de nosotros es muy difícil. Pero Él nos respalda en eso. Él nos respalda. Ya vamos a ver de qué les estoy hablando. Entonces, cuando Jesús necesitamos nosotros ser salvos, Él habla de que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Él aquí nos da un ejemplo, dos ejemplos. Uno para salvación y más adelante viene ya cuando es el clímax del servicio. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús pudo haber aceptado el reinado terrenal con todos sus placeres, hermano. Pero no, Él sabía que aquí en el mundo no estaba su lugar. Con los placeres que pudo haber tenido como rey terrenal. Él pudo. Y Él nos dice a nosotros eso también. El estándar. Él nos da un estándar. Nosotros no tenemos que amar a este mundo. Porque nos va a llevar a la perdición. Nos vamos a perder. Y si está relacionado con el servicio, hermano, ya vamos a ver. Entonces, sin embargo, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Quiero detener un momentico acá para explicar hablar un poco acerca de esta palabra. Cuando le decía si alguno, como le decía, es un pronombre indefinido, y él ahí está abriendo el compás para todo. No solamente para los judíos, sino también para todo el mundo. Me sirve. Cuando dice aquí me sirve, esta palabra servicio que tiene que ver con diaconado, diaconía, tiene que ver con un servicio enérgico. Dice que la raíz de la palabra es como que cuando usted se mueve mucho levanta polvo. Cuando lo leía decía, debe ser como cuando se baila joropo. Pero o sea, enérgico. Usted no ve el joropo, aunque hay un tipo de joropo que es tipo bal, pero bueno, el joropo, el venezolano. Es así enérgico el servicio. Si alguno me va a servir, y ese servicio que está pidiendo Jesús, o que está denotando Jesús, es ese servicio enérgico, donde hay esfuerzo, donde es un servicio activo, donde no es un servicio pasivo, quedado, porque cuando hablamos allá en la eficiencia del servicio tenía que ser oportuno, tenía que ser integral, tenía que ser de esa manera. Entonces le dice, si alguno me sirve, sígame. Él está diciendo de alguna forma indirecta a los griegos, si ustedes estaban esperando otra cosa que yo les dijera, yo les estoy diciendo que es más importante que ustedes me escuchen, más importante de que ustedes vean un milagro, más importante que ustedes vean toda esta fiesta que tiene esta gente aquí, más importante es seguirme. Más importante es seguirme. Porque eso es lo que a ellos les va a traer lo que en realidad trae el servicio, que eso lo vamos a ver, que es donde debe redundar el servicio, en salvación. En salvación. Claro, por supuesto, esta palabra, nadie puede servir al Señor si antes no le ha seguido. Solo Él plantea eso, si alguien, si le sigue, le sirve, no le puede seguir o servirle sin seguirle. No sé si me entienden. O sea, uno no puede servirle al Señor si no lo ha seguido antes, después que comience el proceso de servir. Sin embargo, Él lo plantea por el contexto que está dando y la respuesta que está dando a las personas que están esperando que les diga otra cosa. Si alguno me sirve, entonces sígame.
Mi hermano, y sígame, esta palabra sígame, tiene que ver con seguir las pisadas de Jesús. Sígame no es nada más, yo no sé si usted ve, o Dios sí nos muestra en su palabra, que cuando habla de seguirme, siempre que le dice, cuando alguien, si usted ostenta seguirme, si usted quiere seguirme, ¿qué le decía Jesús? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ese es el estándar para seguir. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Sígame es aquí, es desde este punto de vista. Si alguno me sirve, sígame. O sea, mire lo que ha pasado y el contexto que le viene hablando Jesús. Quizás pudiera pensar, bueno, pero es que Jesús, bueno, sí, Él fue misericordioso, sí, Él ayuda a los pobres, dejó que los niños vinieran a Él. Pero el contexto que le está diciendo Él aquí es un sígame dispuesto a morir en el servicio. Porque Él viene hablando de que era necesario que Él muriera. Y llevar las pisadas de Jesús es tener ese grado de abnegación que Él tuvo. De no tener esa medida, de darse completo para nosotros. Sin nada a cambio, sin reservas, hermano. Él se dio todo para nosotros. Y Él no le interesó lo que le podía dar el mundo. Y así también nosotros debemos de verlo. Mi actitud de servicio al Señor debe ser de tal manera que disfrute tanto en seguirle, que lo que me pueda ofrecer el mundo para mí sea desinteresado, no me interese. Mi actitud de servicio a Cristo debe ser, o de seguirle, para servirle, debe ser de esa manera. Que yo lo disfrute tanto, que yo esté consciente de que debo hacerlo de esa manera. Que para mí lo del mundo no me interesa o no me interese. Porque mire, hermano, que cuando nosotros creemos en Cristo, si es verdad, nuestra vida es transformada y vamos en ese proceso de santificación, hay cosas que no queremos soltar del mundo. Hay cosas que no queremos soltar del mundo, hermano. Y esas cosas que no queremos soltar del mundo van a ser, por supuesto, piedra de tropiezo para nuestro andar como cristianos. Y, por supuesto, en nuestro servicio al Señor. Cuando nosotros quizás en algún momento estamos acostumbrados a estar en nuestra área de confort, no me voy a levantar tan temprano. Cuando uno le toca servir, hermano, al Señor, y entonces, nos tenemos que levantar temprano, ahí uno tiene que hacer un sacrificio. O sea, no me acostumbro, salgo un día de mi área de confort y me tengo que levantar más temprano. Y es que Jesús siempre nos enseñó que esa actitud de servicio era sacrificial. Si alguien te pide que lleve o que le ayudes con la carga, ¿cuánto tenía que llevarlo? Cuando Jesús le dio ese ejemplo. La cantidad que le pedía a la persona, el doble. El doble. O sea, siempre sobrepasando las expectativas o saliendo de nuestra área de confort. Eso es lo que dice Jesús. Sal de tu área de confort para que sirva. Así debe ser. El Señor claramente está hablando acá que su servicio es en cuanto al sacrificio. Y el sacrificio que hizo fue su muerte. Esta es la única forma posible de servir al Señor. Como le decía, es imposible servir al Señor sin seguirle. Es imposible servir al Señor sin seguirle. Y el camino que el Señor ha trazado para nosotros seguirle, hermano, no es tan fácil. Jesús lo dijo, hermano. Jesús lo planteó de una manera genuina, transparente. En este mundo tendré aflicciones.
el que ostente seguirme tiene que tomar su cruz. O sea, el tomar su cruz implicaba estar dispuesto a morir para seguirle. Tenía que tenerlo él en primer lugar, al punto de que no era que iba a despreciar a su papá, a su mamá o a su esposa, sino tenerlo en un segundo lugar. Cuando él decía aborrecer a padre, a madre, a hermano, a esposa, tenías que tener a Jesús en primer lugar, ante todo. Entonces, bueno, hermano, no es que le estoy diciendo que deje de querer a su esposa o a su esposo, no. Tenga a Jesús en primer lugar. Si usted tiene a Jesús en primer lugar, va a querer a su esposo y va a amar a su esposo. O sea que a veces la gente en ese ¿cómo te digo? Ese territorialismo que tiene, dice, oye, no, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que voy a amar más a Jesús, a Dios que a mi familia? Cuando usted le ame, usted va a ver que lo demás va a producirse o va a repercutir en el amor, en el querer, en lo que usted debe hacer con sus roles, como sea. Hay que amar a Jesús. Tenemos que ponerlo en esa primera instancia a nuestro Señor. Servir a Cristo implica aceptar y seguir sus pisadas, compartir su suerte, hacer lo que Él hizo, enseñar lo que Él enseñó, relacionarnos con este mundo como Él lo hizo. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos relacionamos en este mundo como nosotros queremos, no como Jesús lo hizo. Por eso es que le digo que cuando nosotros venimos queremos todavía tener cosas del mundo. Nos gusta, nos cuesta soltarlas. Pero debemos delatrarnos de todo, hermano. Y algo que la gente no puede percibir es que el servicio que Dios nos muestra, que Jesús nos muestra con su conducta, en su pasión y en su camino y en la cruz, el sacrificio en la cruz del Calvario, es no esperando nada a cambio. Él no esperaba nada a cambio, hermano. Nada. ¿Y por qué nosotros a veces esperamos cosas a cambio cuando servimos, hermano? El cristiano no debe esperar corona, riqueza, honores, posiciones elevadas. Hermano, Cristo no las tuvo. ¿Por qué aspiramos nosotros eso? Si nuestro Señor, que es nuestro ejemplo, no las tuvo. ¿Qué vamos a recibir nosotros? ¿O qué recibió Jesús? Menosprecio, rechazo, insultos, persecuciones, hostilidad. Todo eso lo sufrió Cristo. Y lo más probable es que eso es lo que nosotros obtengamos cuando sirvamos. Servir a Jesucristo de esta manera exige más abnegación de la que la mayoría de los que se llaman cristianos, o algunos que se hacen llamar cristianos, están dispuestos a aceptar en sus vidas. ¿Cuál es el punto de nosotros, hermano? ¿Cuál es el umbral de nosotros de abnegación? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto yo a servir de esa manera? ¿Por cuánto tiempo es esto, hermano? ¿Por cuánto tiempo tengo que servir? Hermano, volvamos al ejemplo de Cristo. Cristo lo hizo hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y nosotros lo vamos a hacer hasta que Él venga o partamos, nos lleve con Él. Hasta ahí tenemos que servir, hermano, porque nuestro ejemplo es Jesucristo. Nuestro ejemplo de servicio es Cristo. Hermano, es que este tema es profundo. No es un servicio selectivo, hermano. No es de manera ocasional. Cuando nos plazca. Bueno, hoy sí me siento bien para servir. Hoy me siento de ánimo para servir. Y voy a salir a servir. Este domingo, no voy a estar en la iglesia, en la puerta, poniendo un ejemplo con el permiso de mis hermanos Ujieres. Oye, esta semana no me siento como muy de ánimo para recibir a los hermanos. Y si lo voy a recibir, seguro lo voy a recibir con la cara brava, no, mejor por eso no voy. Hermano, nos toca servir. Ese es un ejemplo. Nada más. Imagínense cuando nos toca ayudar a un hermano,
visitar a un hermano que esté enfermo, ayudar, proveer. Hermano, no se trata de eso. No se trata de servir cuando las personas nos tratan bien. Es servir en todo momento, hermano. En todo momento. Cuando nos aplaudan, cuando nos den las gracias, cuando no nos den las gracias, cuando haya sol, cuando haya sombra, cuando haya lluvia, hermano, en todo momento. Jesucristo fue ese ejemplo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de servicio, hermano, arraigado desde este mundo, donde siempre se obtiene algo a cambio, donde te dan las gracias, donde por el servicio, es que es el concepto de servicio. Tú pagas o prestas un servicio, tú tienes una retribución. Ese es el concepto de servicio. Ahí lo dice el concepto económico. O sea, tú lo haces, tú tienes que tener una retribución. A veces ni económica, pero por lo menos dicen, ni siquiera dio las gracias, decimos muchas veces. Hermano, cuando Cristo lo estaban clavando en esa cruz, hermano, nadie fue a decirle algo. Nadie, hermano. Solo el Padre y Él sabían lo que estaba haciendo. Y a veces nosotros queremos pompas, queremos cosas. Por eso es que hablamos del título de este, o si lo ven en el flyer de este tema, que es que la grandeza del servicio se manifiesta en el sacrificio. Vemos cuando Jesús, llamándole a los discípulos, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Si alguien se quería engrandecer, vamos a servir. Tenemos que servir. Esa palabra de seguir y servir al Señor, las implicaciones son claras, hermano. Seguir sus pasos. Y a lo mejor usted no va a estar yendo por ahí agarrando un avión para allá, para Jerusalén, a buscar las pisadas de Jesús o por donde estuvo. No, hermano, tenemos aquí la palabra del Señor que nos dice cuáles fueron sus pisadas y nos dice en la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Y ese, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, obedézcame. Obedézcame, hermano. Y ahí tenemos toda la palabra, todo el consejo del Señor. Dice que la manera de buscar su voluntad es cambiando nuestra manera de pensar, transformando nuestra mente y a través de la palabra. Entonces, mis hermanos, implica obedecerle. Debemos servirle de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Ya sé que le he venido hablando del amor, por supuesto, sin esperar nada a cambio. Y el amor, imagínate, el concepto del amor es amplio. Abnegado, desinteresado, no busca lo suyo propio. Entonces, hermano, ese es nuestro estándar. Estos griegos, hermanos, venían a ver a Jesús. Querían verle, querían escucharle. Y lo que él vino a decir es que eso no sirve de nada si uno no le sigue con una actitud de renuncia a lo nuestro y tener un servicio abnegado de él. Eso que le dice a los griegos en ese momento nos lo dice hoy a nosotros. Nuestro servicio tiene que ser abnegado. Algunos quizás pueden llamarnos extremistas, fanáticos, si nos conducimos de esa manera. Lo que pasa es que para la gente del mundo esto es locura lo que nosotros hacemos. Es locura, no lo entienden, no lo van a poder entender. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, sí lo entendemos. Sí tenemos la capacidad de obedecer, tenemos el Espíritu Santo. Sí tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos el Espíritu Santo. Él es que nos guía. Sí tenemos cómo entenderlo, tenemos su palabra, Señor. Tenemos la palabra del Señor donde nos dice cómo debemos hacerlo.
Y hermano, tenemos tantos ejemplos prácticos de servicio en nuestra vida cotidiana, porque el servicio en nuestra vida cotidiana, hermano, todos los días. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar mucho de la familia, hermano, no sé. El servicio en nuestro hogar, hermano, el servicio en nuestro hogar. Ahí comenzamos todo, ahí comienza todo, desde el hogar. Porque yo antes de proponerme servir aquí en la iglesia, yo debo servir en el hogar. Porque si sirvo en el hogar, le sirvo al Señor. Y si le sirvo en la iglesia, también le sirvo al Señor. Pero todo comienza en el hogar. ¿Cómo yo sirvo en mi hogar? Cumpliendo mi rol. Por supuesto, obedeciendo al Señor según lo que me dice. Sin orgullo, sin afanes, sin egoísmo. ¿Cómo servimos a nuestros hijos? ¿Cómo servimos los padres a nuestros hijos? ¿O es que es al contrario? No, el hijo me sirve porque él es el menor y es el que me tiene que servir a mí. Tenemos maneras como servirle, por supuesto, criándolo, instruyéndolo, capacitándolo. Hermano, ahí le estamos sirviendo a nuestro Señor, a nuestros hijos y al Señor, por supuesto. Estamos preparándolos para el mundo, porque este mundo está contrario a Dios, hermano. Este mundo está contrario a Dios. ¿Y cómo le sirve usted a su hijo? Preparándolo para el mundo, con la palabra del Señor, por supuesto, con la palabra del Señor. Y estos días nosotros conversamos, mi esposa y yo, de que nosotros, no sé si usted lo ha hecho con sus hijos, nosotros siempre tenemos algunos temores. Yo, antes, yo decía, yo no le temo a nada porque tengo al Señor. Tuve que ver a mi papá en una cama con un infarto para decir, sí, le tengo temor, Señor. Recuerdo que me hinqué y le dije al Señor, sí, tengo miedo de que se pierda un ser querido mío. Y bueno, después que tuve mis hijos, oye, el temor de qué pasará con nuestros hijos. Y mi esposo y yo decimos, ¿qué pasaría si nosotros morimos un día? ¿Qué pasaría con nuestros hijos? Y nosotros hemos hablado con nuestros hijos que eso pudiese suceder. Y nosotros sabemos, y ellos saben a quién tienen que acudir si a nosotros nos pasa algo. Ellos saben. Y ellos saben esto. Hermano, usted sabe que tienen que acudir. Si llega a pasar algo, ¿a qué usted tiene que acudir? Usted va a ir donde Ezequiel. Hermano, ¿a dónde más usted lo va a mandar? Tiene que ir donde Ezequiel. Ezequiel sabrá después cómo lo va a canalizar. Si es que se tiene que quedar con un tío, se tiene que quedar con un tío. Pero tengo que mandarlo a un lugar seguro, hermano. Tengo que mandarlo a un lugar seguro a nuestros hijos. Entonces, a veces, con el tío que tiene más, no con la... Hermano, ¿y dónde está la espiritualidad? ¿Cómo le sirve esto a tu hijo de esa manera si lo estás enviando por un farallón? Y ese es un ejemplo así, hermano, de servicio. Pero que a veces lo pasamos tan desapercibido, hermano, y eso es una realidad. Nosotros no somos eternos aquí, hermano. Puede pasar. Y entonces, muchas formas del servicio, hermano, tiene que ser de esa manera. Tenemos que servir a nuestros hijos, tenemos que darle tiempo de calidad a nuestra familia. Aun cuando venimos cansados de la casa, los que tenemos hijos pequeños, bueno, hermano, tenemos que sentarnos a jugar con ellos, a conversar con ellos, a hablar con ellos. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo tú vas a poder sustituir las 8 horas que que tuviste en el trabajo en 2 horas en la tarde o en la noche cuando llegas a tu casa? Yo le dije, bueno, sí, hermano, trata de que esas 2 horas sean tanta de calidad que satisfagan las necesidades de esas 8 horas que no tuviste. Imprime tanta calidad, imprime esa intensidad de tiempo de calidad a tus hijos, que el tiempo que no estuviste con ellos no se vea, para ellos no se vea, oye, pasé todo el día sin mi papá, pero cuando llegaste, te sentaste con ellos, hablaste, conversaste. Yo disfruto cuando voy a buscar a Paula al colegio, pero cada vez que vengo en el camino, empezamos a echarnos cuentos. ¿Y qué te pasó ahí? ¿Cómo te fue y aquello y lo otro? Pero hermano, sabemos que esto no es Hendrix. Esto no, hermano, sabemos que es el Señor que trata con nosotros. Como le decía, tenemos el Espíritu Santo, usted también lo tiene. Usted también tiene la capacidad de poder hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces no la vemos. Sí, es verdad, a veces no la vemos. Esto para yo llegar a ese concepto y decirle eso a mis hijos, eso no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar tiempo, hermano. Tuvo que pasar mucho tiempo.
no se sienta culpable, no. Solo que lo que le quiero decir con esto es que podemos servir. Tenemos muchísimas maneras prácticas de servir. Y una de ellas es nuestra familia. Y después, bueno, viene la parte a la iglesia, sirviendo al Señor. Y mucha gente piensa que servir al Señor nada más es evangelizar. Sí, es verdad, tenemos que evangelizar, pero también tenemos el servicio con los hermanos, los unos con los otros, el tema que veníamos hablando anteriormente, antes de este tema. ¿Cómo nos servimos? Una llamada. Yo sé que el domingo nosotros, mi esposa, siempre nos sentamos y sé que también Ezequiel lo saca, y imagino que algunos hermanos también lo harán. Oye, ¿quién no vino el domingo? Oye, tal. Nosotros, por supuesto, por naturaleza, Ezequiel y yo lo hacemos. Esto no vino. Oye, entonces uno manda un mensajito, pregunta qué pasó. A veces de repente no se le pasa, a veces los hermanos nos avisan. Mira, hermano, pasó, ya uno no tiene que pasar el mensaje. Entonces, pero hermano, a veces nosotros venimos aquí, decimos que somos un pueblo, que vamos a estar en las edades eternas juntos, y venimos un domingo y no nos preguntamos, ¿qué pasaría con el hermano que va a estar conmigo allá en el cielo hablando del Señor? ¿Qué pasaría con él? ¿Será que le pasó algo que puedo atenderle la mano para servirle? Hermano, cosas tan sencillas y prácticas que podemos hacer. Y así, misericordia, amor, un consejo, una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Asistirse al hermano está en una situación difícil, de la índole que sea. Cuando oye, pasamos una nota de vuelo por el grupo, que lo voy a colocar de este ejemplo. Hermano, ¿cuántos nos molestamos nosotros a veces ponemos las manitos orando, ponemos esto, decimos amén, pero ¿cuántos nos molestamos a llamar al hermano para ver cómo está? ¿Cuántos llamamos al hermano, oye hermano, ¿en qué situación está? Yo sé que es difícil que nos contesten el teléfono en ese momento, porque estamos pasando por un momento y todo lo que implica, pero por lo menos pasamos un mensajito, o el otro día preguntamos, hermano, ¿cómo te sientes? Y si nos ha pasado algo similar, oye hermano, sí, yo te comprendo. Aquí estoy, cualquier cosa que necesites, hermano. O así se te pasó, bueno, hermano, ayer no pude, pero hermano, aquí estoy presente, hermano. Hermano, y bueno, nos podemos extender a hablar de las muchísimas formas. Solo que para nosotros poder llegar a ese punto, hermano, tenemos que delastrarnos de muchas cosas de aquí de este mundo. Porque esas cosas nos enredan, hermano. Así como dice, no nos enredemos en las cosas de este mundo, no lo dice ya el apóstol Pablo. Aprovechemos bien el tiempo. Estas cosas las podemos hacer, hermano, intencionalmente. Las podemos hacer intencionalmente. Y eso es lo que espera Jesús, eso es lo que espera el Señor. No que nos pongamos un kiosco, bueno, aquí se sirve, y entonces esperamos que llegue la gente. Y si no llega nadie ese día, no serví. No, hermano, nosotros tenemos que propiciar. Y por supuesto, y como esté la oportunidad, aprovechar la oportunidad. Hay algo que tengo que hacer, bueno, pero lo puedo sacrificar. Oye, tengo aquí esto, bueno, vamos a picarlo por la mitad. Entonces, hermano, todo eso. Ya el sacrificio mayor lo hizo Cristo en la cruz, hermano. Y nos dejó ese ejemplo. A lo mejor a nosotros no nos va a tocar, y es que no podemos hacerlo, morir en una cruz por alguno de nosotros. No lo podemos hacer, ya Cristo lo hizo. Pero sí vamos a poder ayudarlo en cualquier otra cosa, hermano. Sí podemos servirle. Dios nos ayude, hermano. Y Dios es tan bueno, hermano, que después cierra. Es que Dios se pasa de bueno. Dice así: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oye, hermano, pero este es tanto, Pablo. No, hermano, aquí tenemos el galardón. El galardón no está aquí. Está con nuestro Dios. Está con el Señor. Y esta honra que nos va a dar nuestro Dios no es una honra de pleitesía. Es una honra de que si alguien le sirve y está con su hijo, él le va a estimar, él lo va a valorar. Esa palabra aquí de honra tiene esa connotación, valorar, estimar. Dios va a valorar eso que nosotros hagamos, hermano. Porque ¿qué más nos va a dar si ya nos dio la salvación a través de Cristo, hermano? Y todavía aún cuando estemos allá, nos va a coronar. Porque esa es la mayor gloria que podamos tener. Dice que no existe en esta tierra, en este mundo, nada que se compare con esa gloria venidera que tengamos con el Señor allá en el cielo. Amén.
Bueno, mis hermanos, vemos acá en este pasaje hoy cómo Dios nos anima a servirle de una manera abnegada. Y que sí tienes, el servir es grande porque eso llena, pero la grandeza del servicio está en el sacrificio, cuando nosotros nos sacrificamos por servir. Dios nos capacita, hermano, para eso. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra para que sigamos sus pisadas. Sí podemos hacerlo, hermano. El servicio, hermano, al Señor es un privilegio. Es un privilegio. Solo que estamos en un mundo contrario a Él. Y bueno, tenemos que seguir en este mundo hasta que partamos con Él. Dios nos guarda, hermano, Dios nos guarda. Él cuando oró por sus discípulos dijo, yo no oro ni te ruego para que tú los quites, sino para que los guardes. Entonces, ¿debemos servir en un mundo contrario a Dios? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Despojándonos de todas esas cosas del mundo, negándonos a nosotros mismos porque nosotros queremos una cosa del mundo y hacerlo para nuestro Dios. El mayor ejemplo que tenemos es de Él. Y allá al final, hermano, tendremos nuestra corona junto con Él. No hay nada en esta tierra que se parezca a eso que vamos a compartir nosotros con nuestro Señor en el cielo. Amén. Oremos, hermano. Allí donde está, incline su rostro, si esta mañana ha tenido o algo le ha llamado la atención en esta enseñanza, esta reflexión de la mañana, ore al Señor allí, para que Dios trate con ustedes, conmigo, con nosotros. Padre amado, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, Dios bendito. Gracias, Señor, porque podemos ver el servicio desde otra óptica, desde tu óptica, Señor. Sabiendo, Padre, que si el servicio tiene el objetivo de suplir en necesidades, Padre, podamos nosotros pensar en eso y que el estándar para hacerlo es tu ejemplo, Señor. Señor, perdónanos, Padre, si en algún momento hemos sido pasivos, si en algún momento no hemos mostrado interés, Señor, en servirte, Padre bendito. Hay muchas formas de servir, Dios. Sabemos que el servicio no es solamente aquí en la liturgia, aquí en la iglesia. Señor, debemos comenzar en nuestro hogar. De allí podemos dar un testimonio, Padre, que te agrade, que te honre. Señor, ayúdanos, porque tu estándar es alto, Señor. Imagínate, Señor, dar la vida por algo que no te correspondía, pero tú lo hiciste, abnegado, Señor, en total obediencia, Dios bendito. ¿Cuánto más nosotros, Padre, en hacer cosas que no son de tanto nivel, que podamos hacerlo con esa misma intensidad, con esa misma energía, Señor, con ese mismo amor? Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti, porque así sabemos que podremos servirte como tú nos lo demandas, solo pareciéndonos a ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a poder obedecerte. Y si hay alguien aquí, Señor, que no tiene una relación personal contigo, ayúdale, Padre, que él pueda entender que solamente en ti, Dios amado, existe vida eterna, porque ya tú pagaste el precio de eso. Ya tú pagaste el precio, Señor, de nuestros pecados. Permite que puedas reflexionar en eso, Señor, meditar en eso, en que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Tu muerte nos dio vida, Señor. Que las personas que aún no te conocen, Señor, puedan entenderlo, puedan arrepentirse, Señor, de sus pecados, de su vieja manera de vivir, y puedan seguirte, Padre, como tú lo demandas en tu palabra, Señor, sabiendo que serán salvos, Señor,
y que nada en este mundo, Padre, se compara con la gloria que tendremos contigo en el cielo, nuestra verdadera patria. Bendito seas por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.